Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestras conversaciones semanales sobre previsión. Estamos en La Verdad de las Pensiones. Mi nombre es Patricio Bernal, soy asistente social de la Universidad de Chile, asesor previsional y como siempre, junto a nosotros, para compartir con ustedes, también está Verónica. Antes de presentar a Verónica, antes de que ella hable, le voy a decir que ella es ingeniera, además es magíster en educación, asesora previsional, así que tiene muchas condiciones. Hola Vero, gusto saludarte. Hola Patricio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Qué bueno que nos estén escuchando para ponernos un poco al día en qué ha pasado en esta semana tan noticiosa. Vamos a partir, por supuesto, con el tema del momento, que es este famoso quinto retiro o este retiro acotado, que supimos que fueron rechazados y obviamente tenemos algunas palabras para este hecho semanal tan importante, ¿cierto, Patricio? Oye, sí, Vero, son peligrosos los retiros, porque, chuta, hicieron tambalear el gobierno de Piñera. Después le costó la postulación a la presidencia a Sichel. ¿Te acuerdas que él se negó al retiro y pasó a la historia? Y este gobierno que propuso un retiro llamado acotado, alternativo al que habían presentado los parlamentarios, y sorpresivamente fue rechazado también. O sea, tenemos el quinto retiro rechazado por todas partes, es decir, los dos grandes proyectos que se habían presentado, y en realidad, Vero, eso hace tambalear al gobierno en que debe saber qué ocurrió, por qué no alineó a su gente, y la gente también se empieza a pensar, pues si este gobierno va a estar tan disociado para las ideas sociales como ya se presentó en este retiro, podrían haber algunas consecuencias inesperadas a futuro. No quiero ser alarmista, pero este tema se empieza a poner complejo. Es decir, los retiros están siendo más peligrosos que simplemente sacar dinero de las AFP. Tienen un componente político que es muy fuerte. No sé qué pensáis tú, Vero, en ese sentido. Totalmente. Yo creo que este quinto retiro no solamente provoca la decepción en muchas personas que lo estaban esperando. El retiro que presentó el gobierno, para mi gusto, fue un retiro medio tibio, que la realidad llegaba a pocas personas en la realidad, porque para poder hacer uso de este retiro acotado tenías que cumplir algunas condiciones que no todos cumplen, y los que la cumplen, lo más probable es que no tengan salto en las AFP. Por lo tanto, era un retiro que podía sonar muy bonito, pero en la realidad, llevándolo al dato duro, y lo iban a alcanzar muy pocas personas. Por lo tanto, la esperanza estaba en el quinto retiro, como lo conocíamos, como conocimos el primero, el segundo y el tercero incluso. Pero archivado por un año, está el sexto retiro que se alcanzó a presentar antes de que se rechazara este. Por lo tanto, ese sexto retiro se va a discutir en algún minuto. Yo tengo la sensación, Patricio, que por lo mismo que dices tú desde el punto de vista político, no debería tener un mayor efecto lo que están tratando de hacer, yo creo que de todos los sectores de alguna manera, públicamente o en forma privada, a través de la negación del voto, es frenar el tema de los retiros. Ya no están... no hay un consenso como lo hubo con el primer retiro, que fue un poco sorpresiva la salida, o no estuvo la esperanza o la expectativa que tuvimos con el segundo, incluso con el tercero. Hoy día ya se sentó el precedente de que se podían retirar, y la lógica indica que deberían frenarse cualquier otro intento de retiro más adelante. No sé qué opinas tú. Y eso tiene también un costo político desde el punto de vista de lo que la gente espera y de lo que esperaba tal vez del inicio de este gobierno. Pero por otro lado, si es que nos ponemos de la vereda de la seguridad social y de las pensiones futuras, obviamente que esto tiene un asidero en el futuro. Sí, claro, mira, es que aquí hay dos miradas, pero la mirada técnica, en la cual yo estuve de acuerdo con el primer retiro, porque el sistema previsional chileno se planteaba siempre muy restrictivo, que nadie podía usar sus dineros, no habría ninguna puerta, y las puertas que habían, como el excedente libre de disposición, eran requisitos pero demoníacos, es decir, nadie podía retirar dinero desde ese punto de vista, y se agregó el tema de la pandemia. Entonces, bueno, estuvimos de acuerdo, nosotros apoyamos el primer retiro en ese sentido, porque era un estado de necesidad y la gente tenía que sentir que el dinero también le era propio, pero no permanentemente. O sea, no ya vamos para
bueno, van a tener retiro, digamos, pero vamos ya casi en el número 6 como número, y esto la verdad no puede seguir. Y es más, fíjate que el gobierno, hasta ahora, que estamos grabando este programa, no se ha pronunciado si es que este cambio acotado, digamos, ¿cómo le llaman? Este retiro acotado de fondos previsionales, si acaso lo va a presentar al Senado, porque el gobierno todavía tiene una alternativa con su plan, entonces es presentarlo al Senado, tendría que tener una votación altísima para que se aprobara, pero podría ser. Ahora, de aquí nació, Verónica, un tema que es un temazo y que se ha venido dando largo, que tiene que ver con la propiedad de los fondos previsionales. Porque el gobierno, para que le aprobaran este retiro acotado de fondos, negoció con la oposición, específicamente con la UDI, y presentó un proyecto de ley sobre inexpropiabilidad de los fondos previsionales. Y quedó el proyecto de ley y el otro, como ustedes saben, no se aprobó. Entonces, eso también está generando un ruido hoy en día, porque lo que hizo el gobierno, presentar un proyecto de ley y agregar 2 requisitos a la actual Constitución, no a la que viene, a la actual, sobre la propiedad de los fondos previsionales. Y eso, Vero, también abre un debate súper fuerte, porque hoy día, con lo que está ocurriendo en la economía, con todos los planteamientos de la Convención Constitucional, las personas están temiendo perder la propiedad de los fondos, y eso todo el mundo lo habla en la calle, cuando uno se junta con los amigos, y parece que los constituyentes están en otra parte, están como en la burbuja, porque no han escuchado un poco a la gente en este sentido. Se supone que la convención es para escuchar al pueblo, Vox Populi Vox Dei, digamos, y lo primero que hicieron ellos es cuando el grupo de personas, ¿no es cierto?, de Con Mi Plata No, que fueron casi 61.000 personas, hicieron una ponencia donde defendía la propiedad de los fondos, y la convención no le hizo caso y tomaron una propuesta de No Más AFP, que No Más AFP propuso una propuesta que es antigua, que tiene que ver con los fondos de reparto. Ellos creen que lo hacen muy bien con eso, pero la verdad, técnicamente, los sistemas de reparto están obsoletos en el mundo. Yo creo que ellos hablan mucho de la seguridad social y toman palabras que a veces ni siquiera saben la definición de los contenidos, y pienso que le hace mucho daño al país al tratar de engañarlo en un sistema que en realidad es poco lo que puede aportar al desarrollo previsional a nivel mundial. Entonces, seguimos con el tema de qué van a ser los fondos previsionales, pero y ese es un tema que sigue siendo ruidoso, porque si bien es cierto, y eso, pero dame un segundito para acotar lo siguiente. La Constitución actual, voy a leer un poco textual, digamos, en el capítulo 3, el artículo 19, el número 18, habla de que todos los chilenos tenemos derecho a la seguridad social, garantiza el acceso, no el derecho, digamos, a las prestaciones básicas otorgadas por instituciones públicas o privadas. Y ahí ya viene un cambio, porque tú sabes que la Convención Constitucional habla del derecho a la seguridad social, pero solamente desde el punto de vista público, y el tema privado, nada. Hablando de la seguridad social, porque entendamos que las pensiones no son todo lo que construye la seguridad social, es una parte de la seguridad social. Si nos pasamos al tema de la salud, ese artículo en particular podría poner en jaque, y no hablemos de las clínicas, porque en la realidad creo que las clínicas es lo que menos importa acá. Estamos hablando de los servicios menores, pero que son realmente importantes para la vida de las personas, por ejemplo, de los centros de diálisis, de los laboratorios más pequeños, que eventualmente con esta nueva estructura dejarían de existir. Y por otra parte, sabemos que el Estado, aunque quisiera, hoy día no tiene la factibilidad ni técnica ni operativa para poder echar a funcionar el aparataje que hoy día se sustenta en dos mundos, el público y el privado. Ahora, las regulaciones tienen que existir, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, debe ser un sistema privado mucho más regulado que el que tenemos hoy día, pero no sé si hacerlo desaparecer de un plumazo sea la solución para las personas, para nada. Y eso hoy día está en tela de juicio todavía, hoy está ahí veremos qué es lo que va a pasar, porque vamos a necesariamente que esperar qué es lo que sale de esta nueva constitución con respecto a cada uno de este articulado, que mientras tanto está como
los están sacando descolgados, pero después tiene que venir el armar y el hacer coherente un artículo con el otro. Así que, Pato, yo creo que aquí tenemos tiempo todavía. Y volviendo al tema de la propiedad de los fondos, también creo que es un tema que se debe esperar. Yo creo que prontamente, yo estimo que no más allá de junio, deberíamos tener la propuesta de la reforma previsional, donde vamos a conocer un poco más de qué es lo que se propone al público. Nosotros ya hemos leído algunas cosas, pero que cuando ya se dé a conocer en forma masiva este nuevo sistema previsional, que podría traer algunas sorpresas relevantes con respecto a cómo se van a tratar las cotizaciones de cada uno de nosotros y, por otro lado, lo más importante hasta ahora, el fondo acumulado que tenemos. Ahora, la ministra del Trabajo, ella anunció que en el tercer trimestre, es decir, a partir de julio, ellos presentarían la reforma previsional. Y la verdad que esa es como la nave matriz, la nave nodriza, porque en realidad siempre hemos dicho que una reforma al sistema de pensiones habría evitado todo esto que estamos viviendo hoy en día, es decir, en que la gente desesperadamente recurre a sus fondos previsionales y los gobiernos que tampoco lo han hecho muy bien en cómo cubrir sus necesidades. En todo caso, Verónica, tanto el gobierno como la Convención Constitucional tienen que hacer cambios muy importantes si es que quieren representar a las personas sobre la propiedad de los fondos, porque ni tanto, tú sabes que el planteamiento de gobierno de Gabriel Boric tampoco habla del tema que puedan ser administrados por privados los fondos previsionales, y lo que hoy día se está planteando es que está bien, o sea, que esta idea de inexpropiabilidad de los fondos que va a ser ingresada en la Constitución actual, que también sea ingresada en la Constitución futura, y eso no está tan claro, y además agregar el concepto de elección. Entonces el concepto de elección es lo que yo decía antes, que las personas puedan, ¿no es cierto?, dejar sus fondos previsionales tanto en instituciones públicas como privadas. Y hoy día se habla mucho de que todo va por el lado del Estado, por el lado público y poco de lo privado. Y eso puede traer grandes inconvenientes como entendimiento futuro en ese sentido. Así que esperamos que esto se resuelva de manera positiva, y comparto contigo, falta harto tiempo todavía, digamos, para llegar a esto, o sea, no tanto tiempo en el sentido, dije harto tiempo en relación a si comparamos con las decisiones que se están tomando para el quinto o el sexto retiro, es decir, falta más tiempo de aquí al tercer trimestre para conocer un poco la propuesta previsional y también ya tener más decantado lo que va a ser la propuesta de la nueva Constitución, así que esperemos un poco en ese sentido. Yo creo que todavía tenemos harto ahí que contarles y vamos a ir avanzando en la medida que sepamos un poco cómo se va articulando lo que viene. Ahora, tenemos algunas preguntas, tuvimos varias preguntas, Patricio, en nuestro correo electrónico laverdadelaspensiones@gmail.com, donde muchos nos han escrito, y la verdad es que coincidentemente muchas personas preguntan más o menos las mismas cosas, es decir, hay muchas dudas todavía, sobre todo con este tema de la PGU, de esta pensión garantizada universal, que partió recién en febrero, por lo tanto todavía está, de hecho estamos en una marcha blanca entre febrero y julio, porque en agosto parte como el grueso o completa esta ley, y me encantaría que le pudiéramos responder a esas personas y aclarar a todas las personas que no nos han escrito, pero que probablemente les ayuden mucho estos tips. Nos preguntaron, Patricio, qué pasaba con las PGU que se pagaban en pesos y que por lo tanto para muchas personas resultaba ser poco atractiva la PGU porque no tiene considerado el costo de la vida. ¿Qué les podemos decir a ellos, Patricio, con respecto a esta inquietud? Bueno, que al igual que el pilar solidario tiene una reajustabilidad, y eso también está definido por ley, es decir, el 1 de febrero de cada año se reajusta el valor de la PGU en relación al valor de la UEF. No obstante, excepcionalmente, a partir de julio. ¿Julio, ¿estás bien, Vero?
se va a reajustar nuevamente el valor de la PGU. Entonces, usted, señora, señor, que hizo la pregunta, o los que hicieron la pregunta, van a tener un reajuste del valor actual de los 185.000 pesos, van a tener un reajuste en julio y van a tener un nuevo reajuste el 1 de febrero del próximo año. Así es que no hay problema con que tomen la PGU, si es que hoy día piensan que este beneficio es menor que el que tenían. Yo diría que en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, las personas van a tener un mejor beneficio con la PGU. Pero también no olviden que el 1 de agosto parte en rigor esta ley y por lo tanto el 1 de agosto es la fecha en la que deben postular o ingresar las personas que tienen hoy día pensiones por sobre 520.000 pesos hacia arriba, ¿cierto? Más o menos desde ahí hacia arriba. Y además el 1 de agosto se suma una cantidad de personas bien interesante, que son las personas que sin estar pensionadas pueden postular igualmente a esta PGU. Es decir, podrían seguir trabajando en sus labores actuales sin optar por su derecho a pensión, pese a haber cumplido la edad legal, o los 65 años más bien dicho, porque ahí es cuando parte la PGU, no hay que olvidar eso. Las mujeres tenemos estos 5 años de espera entre la edad de pensión y el derecho a recibir la PGU en este caso. Y por lo tanto, desde el 1 de agosto, una persona, mujer u hombre que tenga 65 años y que no esté pensionado y que eventualmente no quiera pensionarse por la razón que sea, va a poder pedir este beneficio realizando la solicitud que corresponda ante el IPS. Claro, también, Vero, me acuerdo que lo habíamos visto la vez anterior, que en mayo también hay otro hito importante para aquellas personas que están en el pilar solidario y que eventualmente podrían tener una pensión a través de la PGU. Entonces, por ley, se les va a pagar el mejor valor a aquellos que están dentro del pilar solidario comparado con la PGU. Pero si usted encuentra que está desfavorecido o no le gustó este mejor valor que se le otorgó a través de la ley, tiene hasta un año para reclamar y generar los cambios pertinentes. Ese era otro tema que alguna vez hablamos, pero... Sí, y este punto en particular de las personas que estamos hablando son única y exclusivamente las personas que se pensionaron en retiro programado, es decir, mantienen sus saldos en las AFP y que su pensión la obtuvieron a contar del 1 de enero del 2020. Esas son las personas que van a tener este lapso de un año para elegir entre el beneficio que hoy tienen a través de las cuentas nacionales o, si se van a cambiar, a la pensión garantizada universal, y por lo tanto el IPS ahora en mayo va a asignar el mejor valor pero usted tiene la posibilidad de resarcir o de deshacer esta asignación si usted considera que lo perjudica. Si tiene alguna duda, escríbanos, porque este tema yo creo que va a causar un poco escríbanos a la verdad de las pensiones @gmail.com. Escríbanos, porque yo le aseguro que las personas que están en esa situación van a necesitar una orientación, porque la verdad es que se van a enredar un poco, porque ahí aparece un bono compensatorio, etcétera. Son algunas cositas que a lo mejor no tienen por qué tenerlo muy claro, se lo podemos aclarar si nos escriben. También, Verónica, en alguna oportunidad hablamos de algo que, ahora que estamos retomando algunos hitos de la PGU, que se había rebajado el requisito mínimo para acceder a una renta vitalicia. ¿Te acuerdas de eso? Muy bien. Entonces, que al final, si querés lo explica tú o lo explico yo, no sé. No, te doy, porque esto me afecta a mí directamente. Porque, ya, perfecto. Entonces yo lo cuento, sí, y tú haces el reclamo. Perfecto, ¿también? Yo hago el reclamo, eso me gusta. Ya. Entonces, el tema es el siguiente. Hasta antes de esta ley, hablando antes de febrero de este año, una persona para pensionarse en renta vitalicia tenía que tener como un fondo de pensiones que le permitiera llegar a una pensión mínima de 176.096 pesos. Entonces tenía que tener esta persona como 35, 40 millones en su fondo de pensiones. Y la ley rebajó ese requisito, dijo, no, pues usted no necesita financiar 176.000 pesos. Con 3 UF, estamos hablando de 96.000 pesos,
que eso es lo que rige ahora. Si usted tiene 96, financia 96.000 pesos, es decir, tener, dependiendo si hombre o mujer, entre 17, 22 millones de pesos, usted se puede pensionar en una renta vitalicia. Y está ahí, quedó todo el mundo contento porque dijo, oye, ¿sabes qué? Hoy día para pensionarse por renta vitalicia se está exigiendo menos fondos de pensiones y eso nos parece bien. Pero eso... Hay algo que era muy complicado para las mujeres, que lo va a contar Verónica. ¿Sabes cuál es el problema, Patricio, que tenemos ahí? Que esta misma ley que rebajó a 3 UFs la entrada a las rentas vitalicias, que me parece bien, hay personas que quieren no estar en la FP e irse a una renta vitalicia, perfecto, hoy día tienen mayor acceso a las rentas vitalicias, hasta ahí vamos bien. El problema está en que esta misma normativa de la PGU, que es la misma ley, indicó que todas aquellas personas que al minuto de acogerse a pensión, independiente que sea en renta vitalicia, con el acceso a las TUF que dijimos que estaba bien, pero si yo me quedo en retiro programado financiando 95 o 100 mil pesos, hasta antes de la ley, yo tenía el derecho a ajustar mi pensión a los 176.096 pesos, que era la básica solidaria que regía hasta el 31 de enero. Pero con este cambio normativo, hoy día solo tengo derecho a acogerme como pensión mínima a las 3 UFs, los 96.000 pesos, porque, ¿y por qué dije que lo quería explicar yo? Porque me afecta a mí, por el hecho de ser mujer, porque yo no cumplo hoy día el requisito para postular a la pensión garantizada universal porque tengo 60 años y la PGU parte a los 65. Por lo tanto, desde el 1 de febrero en adelante, como mujer, sobre todo las mujeres, que no tenemos el requisito, voy al tiro contigo, de PGU, nos tenemos que ajustar solo a 96.000 pesos, que es la mínima exigida hoy día. No, yo en esta información triste solamente iba a hacer una broma. Era decir, bueno, tú todavía no tienes 60 años, para las mujeres que tienen 60 o más años. Era... Pero me queda menos de lo que quisiera. Pero oye, sí, si esto no se modifica, Patricio, las muchas mujeres que tienen poquito capital, estoy hablando de las mujeres que tienen 8 millones, 10 millones, 6 millones, antes podían ajustar sus pensiones a 176. Todas las que se pensionaron antes del 31 de enero están ajustadas a 176. Todas las que se pensionaron después del 1 de febrero están ajustadas a las 3 UF. Claro, entonces uno ve, dice PGU, ¿tiene errores? Sí, ya le hemos hablado de varios. Entonces en esto es, ¿por qué el mínimo quedó en 3 UF, 96.000 pesos, y no se mantuvieron los 176.096 pesos? ¿A quién perjudicó? A las mujeres. Y pucha que duele, porque en realidad cuando hablamos de un sistema de seguridad social que sea con equiparidad, igualdad, equidad de género, y de repente los mismos que hacen la ley se lo saltan, entonces, o no preguntan a los expertos, pero este error yo diría que es inexcusable desde mi punto de vista. Yo también. Pero yo creo que con esto que hemos hablado ahora, nos van a quedar muchos temas todavía, pero nos vamos a ir guardando algunas cartitas, dependiendo de lo que siga más adelante planteando tanto el gobierno como la convención, como el parlamento sobre el sistema previsional chileno. Así que por mi parte, hasta la próxima. Sí, absolutamente. Y por mi parte también, espero nos sigan viendo, les vamos a seguir contando los avances, todas esas cosas que a lo mejor nos cuesta ver a primera mirada, se las vamos a contar aquí en La Verdad de las Pensiones. Síganos y escúchenos porque vamos a estar ahí respondiendo sus dudas.